El 27 de marzo del 2016, fue encontrado un cuerpo sin vida de un hombre en el noroeste de Inglaterra, al lado de la autopista A187. Los restos estaban envueltos en 2 sacos de dormir de color verde, y presentaba un considerable grado de putrefacción. Al hacer el análisis correspondiente, se descubrió que el cuerpo llevaba ahí alrededor de 6 semanas, pero no se pudo determinar cuál fue la causa de su fallecimiento. Sin embargo, el hallazgo que alarmó a los forenses, fue que, el individuo tenía varias lesiones en todo el cuerpo, le faltaban varios dientes, y de lejos, lo más impactante, era que uno de los testículos del individuo había sido extraído de manera rústica. Luego de un análisis, se determinó que la identidad del cuerpo que encontraron pertenecía a Jimmy Prout, un hombre de 43 años, que vivía aproximadamente a 100 metros de donde fue encontrado. Jimmy había sido reportado como desaparecido aproximadamente un mes antes, pero seguían habiendo retiros de su cuenta bancaria, por lo que se había pensado que seguía con vida. Sin embargo, la realidad era mucho peor. Jimmy Prout tenía una vida normal, estaba casado y tenía 2 hijos. Pero una serie de malas decisiones lo llevaron a divorciarse de su esposa, y él, por decisión propia, decidió ir sin rumbo por todo el país, convirtiéndose en un vagabundo. Todas las personas que conocían a Jimmy usaron la misma palabra para describirlo: vulnerable. Y es que, era alguien que estaba dispuesto a hacer de todo por cualquier persona, sin dudarlo. Durante su vida como indigente vivió en varios refugios durante algún tiempo. En uno de esos lugares conoció a un hombre llamado Said Zaman, de 42 años. Zaman tenía una mala reputación, era alguien agresivo y manipulador. Debido a las características de ambos, no pasó mucho tiempo para que Jimmy le hiciera favores a Zaman, los cuales consistían en trabajos pesados, pasando de ser su amigo, a ser prácticamente su sirviente. Zaman creó una especie de secta en las que participaron Jimmy junto con 3 mujeres. 2 de esas mujeres, Mayra Wood y Kirrey Ward, de 49 y 55 años respectivamente, habían tenido un noviazgo con Zaman. Cuando intentaron terminar con él, fueron manipuladas de distintas maneras para evitar que se fueran. Familiares de ambas mujeres afirmaron que, desde que él llegó a sus vidas, ellas cambiaron completamente su comportamiento para mal. Se volvieron dependientes hacia él, y en más de una ocasión, las 2 mujeres mencionaron sentir repulsión hacia Jimmy Prout. Said Zaman hizo que su grupo le obedeciera, dando a cada miembro un puesto, dejando a Prout en el lugar más bajo de la jerarquía. Este último era víctima de palizas y humillaciones diarias. En algunas ocasiones las lesiones eran tan fuertes que tuvo que ir al médico, pero siempre iba acompañado del grupo, y nunca lo dejaban hablar. Afirmaban que las heridas de Prout eran hechas por él mismo. Uno de los hechos más terribles fue cuando uno de los miembros del grupo, que se debate entre Said Zaman o la tercera mujer del culto, Ann Corbett, le quitaron un testículo a Jimmy usando un cúter, para posteriormente hervirlo, y obligarle a ingerirlo. Los dientes que le faltaban, habían sido destruidos dentro de su boca, usando un martillo y un cincel. Asimismo, fue obligado a que un perro cometiera actos íntimos con él. Lo más triste del caso es que existen publicaciones que Jimmy hizo desde su Facebook personal, donde muestra sus heridas, y escribiendo como puede, trata de mandar un mensaje de ayuda para quien viera sus fotografías. Lamentablemente, esto nunca ocurrió. Jimmy Prout falleció a causa de sus heridas, y su cuerpo fue abandonado, con la esperanza de que jamás sea investigado. Luego de los hallazgos y los distintos testimonios sobre el culto que se aprovechó de Prout, solo fue cuestión de tiempo para que fueran arrestados. Sus sentencias fueron dadas el 27 de junio del 2017. Said Zaman, el líder del grupo, fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 33 años de prisión. Ann Corbett fue condenada a cadena perpetua con un mínimo de 27 años de prisión. Kirrey Ward, absuelta de los cargos de homicidio, fue condenada a 12 años de prisión. Mayra Wood, absuelta de los cargos de homicidio, fue condenada a 9 años de prisión.
Arkady Zverev era un joven nacido en 1996, en la localidad de Rostovsk, en Rusia. Criado únicamente por su madre, Arkady creció en la pobreza, teniendo una vida sumamente difícil. La familia de Arkady presentaba un patrón de problemas mentales que se remontaban hasta sus bisabuelos, por lo que él fue diagnosticado con esquizofrenia desde muy joven. La madre de Arkady sufrió un accidente que la dejó incapacitada, y al no poder trabajar, recibió pensiones por parte del gobierno. Las cantidades de dinero que recibían eran muy limitadas, por lo que Arkady muchas veces llegaba a la escuela sin haber comido en todo el día. Pese a sus problemas, cuando entró a la secundaria asistió con un psiquiatra, que le recetó medicamentos que apaciguaron su enfermedad. En una ocasión se encontró con un indigente, por el cual Arkady sintió lástima, la suficiente como para darle asilo en su casa junto a su madre. Cuando habló con el indigente, este le contó que la razón por la que vivía en las calles, era porque él le había quitado la vida a su propia madre. El vagabundo procedió a contarle el crimen con lujo de detalle. Esto molestó a Arkady, quien sacó un objeto afilado y atacó al hombre, hiriendo su abdomen y uno de sus ojos. Aunque parece que él sobrevivió, este incidente hizo que Arkady fuera internado en una clínica mental durante 2 meses. Luego de salir de su internado, Arkady inició una relación con una menor de 15 años llamada Olga, a la que convenció de mudarse con él hacia otro lugar. Sin embargo, poco tiempo después de esto, Olga aparecería sin vida. Arkady dijo que Olga tomó la fatídica decisión de terminar consigo misma, saltando de un 9º piso. Mientras que la familia de Olga creen firmemente que él mismo acabó con ella. Arkady nunca fue acusado por las autoridades. Tiempo después, Arkady inició una relación con una menor de 12 años llamada Valeria. Ella era alguien solitaria, pero que tenía un particular interés en temas sobre el diablo, la muerte y el ocultismo. Supuestamente, Valeria disfrutaba de hacer sufrir a animales que encontraba por la calle. El 23 de septiembre del 2018, Valeria se escapó con Arkady a más de 2.400 kilómetros de donde vivían. Robaban para sobrevivir, pero encontraron refugio, luego de conocer a un joven de 21 años llamado Alexander Popovich. Él les alquiló una granja para que pudieran quedarse, pagando un pequeño monto por el alquiler. En la madrugada del 3 de octubre del 2018, Alexander fue al cuarto de ambos, llevándoles pastel y cerveza porque su hermano menor acababa de cumplir años. En cierto momento Alexander se quedó dormido, por lo que Arkady aprovechó para atacarlo en más de 20 ocasiones con un cuchillo grande que Valeria había comprado la noche anterior. Valeria también atacó el cuerpo de Alexander. Con una herramienta le retiraron las extremidades superiores, con los objetos punzantes abrieron el cuerpo y extrajeron su interior. Esto, porque Valeria tenía curiosidad de cómo era el cuerpo humano por dentro. Retiraron la cabeza, y con un martillo expusieron el cerebro, el cual retiraron parcialmente, lo pusieron a freír en una sartén, y se lo comieron. La cabeza de Alexander fue cocinada en el microondas por 3 minutos. Asimismo, consumieron otras partes del interior de Alexander durante toda la madrugada. En la mañana del 3 de octubre, las autoridades llegaron a la casa debido a reportes de que estaba saliendo humo de ella. Ahí encontraron los restos parcialmente cocinados del joven, y vecinos afirmaron que habían visto a una pareja huir del lugar algunas horas antes. Con la descripción dada fue fácil dar con Valeria y Arkady, quienes fueron arrestados. Ambos confesaron con lujo de detalle lo que habían hecho. Valeria afirmó que el sabor del corazón no le gustó porque era demasiado dulce, mientras que el cerebro estaba delicioso. Debido a que ella era menor de edad, no fue procesada por ningún crimen y fue dejada en libertad. En cuanto a Arkady, fue imputado con varios cargos, incluyendo el homicidio, antropofagia y mantener una relación con una menor. Mientras estaba en custodia, Arkady intentó quitarse la vida, fracasando en el intento. Sin embargo, quedó en coma y falleció 4 meses después. En cuanto a Valeria, fue internada en un orfanato, luego de que intimidara a los compañeros de escuela contando el crimen que había cometido. Joan Triplek y Everett Johnson eran una pareja que tenían 4 hijos, y esperaban uno más. Su hija menor se llamaba Onkwanik, quien tenía tan solo 16 meses de edad.
Ella dormía junto a sus padres cuando ocurrió la tragedia. El 19 de diciembre de 1997, Onkwanik se despertó llorando a mitad de la noche. Estaba irritable, y tiraba de las sábanas y almohadas. Debido a esto, su madre le ordenó que se bajara de la cama, y se quedara parada a los pies de la misma hasta que se quedara dormida. Quizá estando cerca de dormirse, Onkwanik tocó accidentalmente la cama, lo que hizo que su madre se levantara, y la privara del aire con sus manos hasta que perdió el conocimiento. Pasaron unos minutos, y la niña despertó y siguió llorando. Su madre tomó una regla de madera y la azotó con ella, dándole la orden de quedarse dormida. Everett, furioso porque la niña no se callaba, se despertó y la golpeó con todas sus fuerzas con la regla, hasta que la niña cayó inmóvil en los brazos de su padre, sin emitir ningún ruido. La niña había perdido la vida, producto de los traumatismos que ambos le propinaron. La pareja, indiferente, se fue a dormir junto al cuerpo. A la mañana siguiente, Joan y Everett decidieron no llamar a los paramédicos ni a la policía por temor a ir a la cárcel y perder la custodia de sus otros hijos. La única opción que tenían era deshacerse del cuerpo de Onkwanik. Joan sugirió que dividieran el cuerpo y frieran los trozos en una sartén. Everett propuso disolverlo en ácido de batería, el mismo método que había visto en una película. Cubrieron el suelo del baño con periódicos, transportaron el cuerpo de Onkwanik y comenzaron a partirlo con utensilios de cocina. Joan le retiró las manos y los antebrazos, los metió en harina y los frió en aceite sobre la estufa. El olor y el humo provocaron quejas de los vecinos, por lo que finalmente acordaron disolver el cuerpo de Onkwanik en ácido de batería. Everett compró una olla grande y un recipiente con ácido de batería, colocó el cuerpo de Onkwanik dentro de la olla y lo cubrió con el ácido. Como el cuerpo estaba rígido, Everett le dijo a Joan que le extrajera la columna vertebral para que cupiera en la olla. Joan y Everett colocaron la olla debajo del fregadero, luego esparcieron los trozos ya cocinados por los callejones cercanos y le dieron algunos restos al perro de la familia. Arrojaron la columna vertebral a una zona pantanosa. Joan y Everett dejaron que los restos humanos se disolvieran en el ácido debajo del fregadero durante varias semanas, revolviendo ocasionalmente la mezcla con un destornillador. En un momento dado, Everett pidió prestada una licuadora a un vecino, que utilizó para ayudar a disolver el cuerpo. Una vez terminado el proceso, vertió la mezcla por el inodoro y parte de ella en una alcantarilla cercana de la ciudad. 6 meses después, la señora Freddie Robinson, abuela materna de Onkwanik, denunció la desaparición de su nieta. Durante esos meses, Joan y Everett dieron numerosas excusas sobre su paradero, y la señora Robinson se cansó de las contradicciones. 2 días después de la denuncia, la policía visitó la casa de la pareja, donde encontraron una olla grande, el destornillador, la licuadora y un par de pantalones con agujeros causados por el derrame de ácido de batería. Ambos fueron arrestados. Tanto Joan como Everett negaron inicialmente haber acabado con Onkwanik. Sin embargo, Joan confesó posteriormente y accedió a testificar contra su pareja. Afirmó que Everett la obligó a mantener en secreto el deceso de su hija. Ambos fueron declarados culpables de homicidio y condenados a cadena perpetua. Joan podrá optar a la libertad condicional en 2027 y tiene una fecha de liberación tentativa en 2030. Everett podrá optar a la libertad condicional en 2047 y tiene una fecha de liberación tentativa en 2050.